Buenas tardes con todas y todos. Reciban el saludo del IIDS, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Hoy queremos iniciar una serie de conversatorios sobre el tema de descolonización. Y vamos a iniciar este miércoles con un homenaje a nuestro querido profesor Enrique Dussel, que el pasado 5 de noviembre nos ha dejado. Hoy vamos a tocar el tema de descolonización de la justicia, o tal vez mejor diríamos descolonización de las justicias. Vamos a tener como ponente central al magistrado Andrés Gallardo de Argentina. Él es abogado, docente en la Universidad de Buenos Aires y además es presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Justamente el profesor Andrés Gallardo, en su calidad de presidente de este comité, conjuntamente con la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, convocaron, en cabeza del Papa Francisco, convocaron en marzo pasado una cumbre sobre colonialismos, descolonización, neocolonialismos y justicia, poniendo el reto a los sistemas de justicia de la descolonización. Y justamente ese es el tema que vamos a querer, le hemos pedido que trate al magistrado Andrés Gallardo en qué consiste esa agenda de la descolonización de la justicia, cómo así desde el Poder Judicial, que todos lo vemos como un poder anquilosado, han entrado a tocar un tema tan crucial como es el de la descolonización, especialmente en esta área del mundo de nuestro continente. Antes de presentar a los panelistas, vamos a dar una breve nota sobre Enrique Dussel, en cuya memoria estamos iniciando esta serie de conversatorios sobre la descolonización. El profesor Enrique Dussel es de origen argentino, se nacionalizó posteriormente mexicano, nació en 1934 y radicó desde 1975 en México debido al exilio político. Él es doctor en Historia por la Sorbona de París, también doctor en Filosofía por la Universidad Central de Madrid, licenciado en Filosofía y en Estudios de la Religión. Ha tenido un trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, el pensamiento latinoamericano, en materia de economía, de geopolítica, de teología. Tiene un conocimiento, podríamos decir, enciclopédico y una producción inmensa con más de 50 libros. Podríamos decir es un erudito, pero yo quisiera resaltar que además de haber entrado en una serie de campos del conocimiento, él también ha tenido una vida de testimonio en diferentes áreas de la praxis humana. Fue hasta carpintero justamente en Jerusalén, haciendo con sus manos, reflexionando desde ahí. Ha sido filósofo, pedagogo, ha trabajado sobre la pedagogía de la liberación, fundador de la filosofía de la liberación, uno de los más grandes teóricos sobre la descolonización y además ha sido un militante, una persona que ha estado del lado de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales, formador de generaciones, activista político, o sea, una persona comprometida. Y ha sido un enorme gusto, recordábamos hace un minuto con el magistrado Roberto Andrés, que justamente el profesor Enrique Dussel estuvo en este encuentro, en esta cumbre sobre descolonización y justicia en el Vaticano en marzo pasado, como uno de esos grandes pensadores que ha aportado en América Latina a cuestionar el saber eurocéntrico, ¿no? En general, él decía, vivimos una dominación económica
y política de Norteamérica en todo el sur, pero todavía vivimos una dependencia de la ciencia y la filosofía europea, del conocimiento europeo. Entonces, tal vez vinculándonos a otro peruano de la descolonización, Aníbal Quijano, planteaba también, se inscribía en esta tarea de cómo descolonizar el ser, el saber, el poder. Y en memoria de Enrique Dussel, y como un homenaje a él, queremos, decíamos, iniciar estos conversatorios para cuestionar justamente desde América Latina ese saber eurocéntrico y que no valora o que más bien desvalora los saberes indígenas. Cuestionar esas relaciones jerárquicas de poder, ese modelo económico que considera la madre tierra como recursos naturales y se basa en el extractivismo, cuestionar ese ser, esa subordinación que se ha creado de los pueblos indígenas considerándolos inferiores, incapaces, y que sus sistemas jurídicos no pueden ver casos graves, no pueden ver casos de terceros, que tienen que estar pasando sus casos a la justicia ordinaria. Hay toda una construcción de la subordinación, o que no pueden expulsar a empresas extractivas que han entrado en su territorio sin consulta, sin consentimiento, etc. Entonces, eso es lo que queremos inaugurar con estos conversatorios, y es un lujo poder contar con nosotros, por eso, con también el magistrado Roberto Andrés, que es justamente uno de los impulsores de esta discusión, cómo traer esta discusión de la descolonización a la agenda de la justicia, al poder judicial, que es uno de los poderes que ha servido para la opresión de los pueblos indígenas y que también es uno de los poderes que puede servir para la descolonización, cuando se garantizan los derechos de los pueblos, y como él también que invita a los jueces a tener sentencias como las suyas, donde han garantizado los derechos sociales aún en contra de normas que lo impiden, basándose justamente en una interpretación progresiva de los derechos. Bien, ahora vamos a contar en el panel con dos autoridades de las rondas campesinas de Perú. Vamos a contar con Josué Guzmán. Él es presidente de la Central Regional de Rondas Campesinas de Puno, y con Rosa Alvarado, que es miembro del Consejo Consultivo de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, para que nos cuenten cómo hay una práctica en el Perú de descolonización. O sea, no estamos hablando solamente de teorías, sino de que hay una praxis liberadora, emancipadora desde los pueblos, que ejercen poder, ejercen autogobierno, su sistema de justicia, cuestionando justamente la colonialidad y ese papel que el colonialismo que los quiere ubicar como pueblos incapaces e inferiores. No, ellos tienen una práctica justamente de justicia, de autogobierno, que cuestionan la colonialidad. Y vamos a contar también entre los panelistas con Hernán Laime, quien es juez de la Corte Superior de Justicia de Puno. Fue presidente de la Corte Superior y además fue miembro de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial a nivel nacional. Lamentamos que la comisión ya no cuenta entre sus miembros con el juez Hernán Laime, quien también tiene un compromiso y un gran acercamiento, sobre todo en la última década, con las rondas campesinas en Puno. Y esto es a lo que queremos invitar, que la descolonización debe darse en todas las justicias, y la descolonización es un proceso que parte de reconocer la igual dignidad de pueblos y culturas, y que nos exige abrirnos a un diálogo intercultural. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio, y ahora le vamos a dar la palabra al magistrado Roberto Andrés para iniciar con este tema de la descolonización y la justicia. Muchas gracias por participar, a todos los que están aquí, especialmente a ti, Andrés, por aceptarnos la invitación, y te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Raquel. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un saludo
muy cordial, muy fraterno desde Buenos Aires. Es un gusto compartir este momento con ustedes. Agradezco al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad por la invitación y saludo también a las autoridades de las rondas campesinas y a las autoridades judiciales que forman parte de este panel. Sobre el filo de este encuentro, tuvimos la triste noticia de la desaparición física de Enrique Dussel. La verdad es que Raquel, con sus palabras, ha dicho mucho de lo que yo pensaba decir. No quiero repetirlo. Enrique, ante todo, fue, creo yo, un militante que utilizó cabalmente el ejercicio de la teoría y de la docencia como una herramienta de lucha, pero básicamente fue un militante. Por eso tuvo que eh, exiliarse de mi país, de la Argentina, y radicarse en México, en donde vivió hasta sus últimos días. Fue un placer, un gusto haber podido compartir con él varias horas, no solo en la exposición de Roma, sino en la trastienda del evento, poder charlar con él, poder compartir algunos almuerzos y ver en esa persona una persona muy humilde, muy servicial, muy afectuosa. Así que bueno, es una pena que nos haya dejado, pero nos dejó con un gran legado, ¿no? Un legado muy profundo, muy vasto. Yo diría que es la figura de Enrique una figura única en este siglo, al menos por ahora, en habla hispanoparlante de conocimiento y divulgación de la obra de Marx y de su actualización en los ámbitos en los cuales él la investigó, ¿no? En la justicia, en la cuestión teológica, en los procesos liberatorios, etc. Bueno, dicho esto, yo voy a tratar de satisfacer los requerimientos de Raquel en cuanto a lo que esperan de mi alocución, contarles que efectivamente en marzo de este año convocamos a través del Comité Panamericano de Juezas y Jueces y por una inquietud de su santidad el Papa Francisco, convocamos en Roma a este encuentro en donde íbamos a hablar sobre el colonialismo, sobre la descolonización y sobre el neocolonialismo, temas que preocupan al Papa y que por supuesto también preocupan al comité. Y ahí lo primero que surgió en ese encuentro fue el asumir, los que íbamos, que estábamos descubriendo un universo teórico, estábamos descubriendo cómo este tema que lo veíamos tal vez en términos muy generales, cómo afectaba concretamente nuestra actividad y cómo descubríamos además que sin querer muchas veces desde la academia o desde la operatoria jurídica práctica éramos de alguna manera funcionales a los modelos neocolonialistas. A partir de todos estos encuentros y de actividades que hicimos en forma previa y en forma posterior, yo quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos centrales, básicamente abocarnos a responder tres interrogantes. El primero es por qué podemos afirmar que la justicia está colonizada. El segundo es en cómo se manifiesta esa colonización de la justicia. Y el tercero es si es posible un proceso de descolonización de la justicia.
En cuanto a la primera pregunta sobre cómo se manifiesta o cómo podemos afirmar que la justicia está colonizada, yo quisiera hacer una remisión a las ideas centrales de Enrique Dussel y afirmar como una regla genérica, si se quiere, que es en los hechos imposible que una justicia inserta en un sistema que está colonizado esté descolonizada. Esto es, hay un fenómeno que tiene su origen desde la llegada de los españoles y de los portugueses a nuestras tierras hasta el día de hoy. Hay un fenómeno por el cual nuestras nacionalidades, nuestros países sufren diversos grados de colonialidad, si me permiten, de neocolonialismo en el presente. Eso está marcando que la justicia, la práctica judicial y la teoría judicial, que son fenómenos supraestructurales, están en el mismo estado de colonización que nuestras naciones, que nuestros pueblos, que nuestras patrias. Yo recién me referí a colonialismo y neocolonialismo. Y en esto quisiera hacer una pequeña digresión porque son dos etapas claramente diferenciadas. La primera que va, si se quiere, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, a grandes rasgos, y que involucra la llegada de los conquistadores a nuestras tierras y su permanencia y la instauración de instituciones propias de las metrópolis sobre las tierras conquistadas, y por otro lado un fenómeno que comienza con los procesos emancipatorios de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en donde las comunidades locales comienzan a cortar sus vínculos con las metrópolis, básicamente con las españolas y las portuguesas. Pero ese corte, que es el inicio de los procesos de independencia, es un proceso que en muchos casos, diría que en la gran mayoría, ha sido trunco, es decir, que se ha formalizado con el correr del tiempo, se ha generado una situación en la cual se privilegian las categorías formales de independencia, las categorías formales de soberanía, pero que los procesos comunes que tenía con el sistema de colonización originario permanecen, con otras formas, pero permanecen. ¿Y cuáles son esos elementos comunes entre el proceso de colonización y el de neocolonización? En primer lugar, el apoderamiento territorial, o sea, hay una situación de hecho por medio de la cual los que llegan a los territorios, que no estaban vacíos, estaban ocupados por los habitantes originarios de estas tierras, al llegar, y obviamente con una marcada superioridad en términos físicos, militares, si se quiere, de violencia, concretamente de violencia física, resuelven adueñarse de los territorios. O sea, hay un proceso de desplazamiento de los habitantes originarios y de apropiación de los territorios. Otro elemento común, tal vez el más claro de todos, es
el proceso de expoliación de los recursos. O sea, no es únicamente el llegar, desplazar y adueñarse del territorio, sino que comenzar un proceso marcado de expoliación de recursos naturales. En las épocas del primer estadio, o sea, el colonial, esa expoliación se hace además con la utilización de mano de obra de los pueblos sometidos, o sea, el extraccionismo de minerales y de recursos se hace utilizando la mano de obra esclavizada de los pueblos sometidos. Por supuesto, en la actualidad, las formas de expoliación y de extractivismo tienen otro perfil, donde se han sutilizado las formas, no los medios ni los objetivos, sino las formas. Otra característica común es que hay una clara idea de jerarquía entre las metrópolis en su momento y hoy los países centrales y las colonias, hoy países periféricos que componen nuestra tierra, nuestra región. O sea, ellos fueron y son, según su creencia, superiores y nosotros somos como una suerte de hijos minusválidos a los que hay que tutelar. Y esto corre no únicamente para los pueblos originarios, sino para las mayorías populares de toda la región. Porque hay una creencia muy marcada, aún hoy, desde los grandes centros académicos europeos, sobre la incapacidad política de la sociedad latinoamericana y de la sociedad hispanoparlante en general. Ese sometimiento que genera la jerarquía es un sometimiento que por supuesto tiene además claramente en la época colonial y por supuesto aún hoy un claro contenido racista. O sea, no es solo una cuestión cultural, sino una cuestión racial. Esos acentos raciales, culturales, sociales, esos sistemas de jerarquización, obviamente son funcionales a las prácticas expoliatorias. De alguna manera le dan, a criterio del colonizador y del neocolonizador, le dan una justificación a sus prácticas. Fíjense que esto es algo que, si nos remontamos a los orígenes de la conquista de nuestras tierras, tiene que ver con las discusiones que había entre Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, esas discusiones sobre la condición de los pueblos indígenas y sobre la existencia o no de justos títulos para apoderarse de las tierras y para someter a los pueblos originarios, esa raíz que encontramos hace 5 siglos es una raíz que se ha sostenido hasta hoy. Es importante, y en esto también hay grandes contribuciones de Enrique Dussel a lo que yo voy a decir ahora, es muy importante conocer la historia y poder profundizar en ese hilo histórico que en nuestro caso, en lo que estamos hablando, comienza con la llegada de los conquistadores hasta el día de hoy, y vamos a encontrar un hilo histórico ininterrumpido
en el cual cambian las características de la dominación, pero la dominación sigue siendo la misma. Y la finalidad de la dominación sigue siendo la misma. Van cambiando también los factores de la dominación, o sea, quiénes son los que aparecen como elementos activos de la dominación. Pero ese cambio no implica cambio de métodos, sino implica únicamente un cambio de imágenes. Tal vez lo que más caracteriza al tiempo presente es justamente la dificultad en la caracterización de quién es el que domina, ¿no? Un problema de nuestro tiempo, un grave problema de nuestro tiempo. Ahora, ¿por qué hoy la justicia está colonizada? ¿Por qué hoy continúan las condiciones de colonización? Porque continúan las condiciones, ahora en el neocolonialismo, de sometimiento de nuestros pueblos. Y en esto un somero recorrido por algunos de los temas que hoy afectan a la región. En primer lugar, la subsistencia de las relaciones asimétricas de intercambio entre los países poderosos y los países periféricos. En esta relación centro-periferia, así como existió hace muchos siglos, varios siglos, una relación de intercambio asimétrica, esto se profundiza cada vez más. Los países de nuestra región están llamados a proveer a los países centrales de distintos recursos naturales, desde minerales, hoy por ejemplo el litio, como un caso paradigmático, hasta granos y, si se quiere, ganado, vacuno, etcétera, todo lo que sería una provisión de bajo valor agregado, eso es lo que nosotros proveemos a los países centrales, mientras ellos desarrollan tecnología y nos proveen a nosotros de una cierta cantidad, por supuesto limitada, de avances tecnológicos. Obviamente, esa relación de intercambio es asimétrica y nosotros siempre estamos perdiendo en esa relación, porque exportamos a bajo valor agregado e importamos con altísimo valor agregado. Y esa asimetría se traduce en un progresivo endeudamiento económico. Y ese endeudamiento económico, obviamente, se traduce en dependencia. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más deuda, cada vez podemos pagarla menos, y entonces los acreedores externos son los que fijan las condiciones de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento económico y social. En ese marco es fundamental que no perdamos de vista el rol que cumplen hoy organismos que fueron diseñados en la posguerra, en el acuerdo de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y luego, con un poco más de retardo, pero dentro de la misma lógica, la Organización Mundial del Comercio. Son instituciones que contribuyen, favorecen y determinan nuestro estado de sometimiento y de ser sujetos pasivos del neocolonialismo. Hay también un proceso marcado de deterioro democrático que se verifica en todas las sociedades de la región. Hay apatía, hay violación de los mandatos políticos, hay una íntima relación de grandes sectores de la dirigencia política con los sectores de la dominación extranjera, y entonces esto genera un gran descrédito del sistema democrático y un avance de lo que llamamos la determinación de los objetivos políticos por parte de factores que no son populares. O sea, lo que en su momento fue la posibilidad de afirmar que la democracia era la forma de producir un cambio social, la forma de generar justicia social y justicia sustantiva
la forma de reorganizar la distribución económica, etcétera, cada vez lo vemos como un objetivo más lejano, que se va perdiendo en una maraña de situaciones en los que emerge un nuevo actor, que es el control multimediático, o sea, cómo el sistema democrático se va sustituyendo por la televisión, internet, las redes, el fenómeno de la llamada agenda setting, o sea, ¿quién determina la agenda política hoy? ¿La determinan los pueblos o la determinan los poderes, los factores de comunicación multimediático? Todo esto, en lo que no me puedo extender, me gustaría, el tiempo nos corre, todo esto va generando, a lo que se suma nuevas formas de agresión externa, las llamadas guerras híbridas, guerras asimétricas, guerras de cuarta generación, redes de inteligencia artificial que hoy empiezan a asolar la región a través de la conformación de la opinión pública mediante los algoritmos que funcionan en nuestras computadoras y en nuestros celulares. Todo este conjunto que yo estoy relatando nos habla de las nuevas formas que utiliza el neocolonialismo para continuar con las políticas de expoliación. Esto es fundamental que lo incorporemos. La política de expoliación es una constante. Permanece a lo largo de los 5 siglos. Cambian los actores y cambian los métodos, pero el objetivo sigue siendo siempre el mismo. Nuevas formas para viejos objetivos, ¿no? Y el aparato judicial no puede ser ajeno a esto, justamente porque es parte del engranaje que permite estas políticas de expoliación. Y entonces entramos en la segunda pregunta. ¿En qué aspectos de la práctica jurídica se verifica la colonización? Y yo quisiera referirme a 4. El principio, y creo yo el más importante en este momento, tiene que ver con la formación. Y me refiero a la actividad académica. La actividad académica, o sea, la actividad que desplegamos en las universidades, en los centros de divulgación jurídica, en los foros, muchas veces, la mayoría de las veces está marcada, signada por paradigmas, principios, doctrinas que se generan desde el exterior y tienen como finalidad la continuidad y la justificación de las prácticas expoliatorias. En ese lugar, en la academia, se forman los abogados, se forman los docentes y se forman los futuros operadores del sistema judicial. Y entonces es un importante núcleo de la cuestión sobre el cual hay que poner la lupa y estar muy atentos para, en el futuro, poder revertir, en la medida de las posibilidades, la acción que despliega el sector académico colonizado. Luego tenemos principios jurídicos que también están fundados, basados, generados en el extranjero. Estos principios jurídicos básicamente tienden a formalizar, a adjetivizar nuestra práctica jurídica y a tratar de que con el transcurso del tiempo cada vez nos conformemos más con una cuestión semántica, con darle sentido a nuestra actividad a través del discurso jurídico, pero no de la praxis sustantiva. Esto es, cada vez más estamos generando normas, generando tratados, convenios. Digamos que si nos guiásemos por eso, viviríamos en la perfección absoluta, porque nuestras sociedades serían básicamente perfectas, con todas las normas que hay, que son generosas,
que son, digamos, garantistas. Sin embargo, la realidad cada vez va por un camino inverso, va por el camino contrario. Esto es lo que nosotros llamamos pedagógicamente en la universidad, cuando tratamos de hacer docencia descolonial, llamamos el fenómeno Santa Rita. O sea, el sistema normativamente te da lo que el sistema en la práctica te quita. Por eso decimos Santa Rita, para hacer una suerte de regla mnemotécnica, haciendo abuso de esta historia de la santa que dice lo que te da te lo quita. Bueno, este fenómeno es un fenómeno de nuestros días. Hipernormatividad y regresión en materia de goce de derechos sociales. La jurisprudencia que vamos gestando va en esa dirección, y la que no va en esa dirección es sustituida por la llamada prórroga de jurisdicciones, en donde terminan resolviendo tribunales extranjeros, como por ejemplo en las cuestiones vinculadas con la deuda, en la que nuestros sistemas judiciales se ven vedados de actuar. ¿Por qué? Porque los acreedores imponen jurisdicciones extranjeras y entonces los litigios los resuelve otro juez, que teóricamente es imparcial y está capacitado más que nosotros para resolver ese tipo de cuestiones. Para cerrar, para no extenderme más y que Raquel no me rete, ¿es posible descolonizar a nuestro sistema judicial? ¿Es posible descolonizar la teoría jurídica? Por ahí es más fácil descolonizar la teoría jurídica, pero descolonizar la justicia pareciera que va a ser un poco difícil si nos atenemos a lo que dije al comienzo. Pareciera que la descolonización efectiva de la justicia se va a dar cuando logremos para nuestros pueblos el triunfo de los procesos de liberación. Mientras tanto, una gran parte de la justicia va a seguir siendo funcional a los objetivos de los que detentan el poder, en definitiva, a los que son los dueños de la relación de poder. Sin embargo, para no sumirnos en el pesimismo, para no decir que no se puede hacer nada, yo les voy a proponer que la llave de nuestra actividad para descolonizar en la medida en que podamos sea la creatividad. Creo que tenemos en la creatividad el gran recurso para poder ir dando pequeños pasos e ir mejorando las condiciones de vida de nuestros pueblos, aún en condiciones macro adversas. En la academia tenemos que ocupar espacios, no cederlos, ocuparlos, pelearlos y defenderlos, y tratar de comenzar a sembrar las semillas del derecho crítico, las semillas de una visión crítica de la realidad, para que los futuros operadores al menos tengan en claro que las cosas no son absolutas, como trata de bajar la centralidad académica. En los tribunales, primero bregando por la ocupación de cargos proporcional en función de las etnias que corresponden a cada estado. En los casos, por ejemplo, en Brasil, responder a que la conformación de los tribunales representen a la gran comunidad afro, que es la gran mayoría de la comunidad brasileña. En los países como Perú, en donde las comunidades indígenas tienen un peso indiscutible, la ocupación de los espacios de definición jurídica, es decir, de los tribunales, la ocupación por parte de personas pertenecientes a las comunidades indígenas. Luchando además por el respeto a la jurisdicción indígena, lo que recién marcaba Raquel, ¿no? Terminar con esta cuestión de los temas sencillos quedan para la jurisdicción indígena y las cuestiones complejas quedan para la jurisdicción nacional. Esto es algo que debe
sencillamente desaparecer, y para lo cual hay que seguir discutiendo en todos los foros, en las academias y en los propios tribunales para que eso sea posible. Poniendo en contraste lo que el sistema pregona en términos normativos y lo que limita en términos prácticos. Para poner en contraste hay que actuar ante los tribunales, hay que demostrar que el discurso jurídico nos está dando pautas que en definitiva el sistema político no cumple. Esto requiere una gran actividad de los abogados, requiere un gran nivel de organización y también requiere una férrea decisión de los que estamos resolviendo en seguir resolviendo en la dirección correcta, que es, en este caso, y lo digo en nombre del Comité Panamericano, la que muy claramente nos marca la línea doctrinal del Papa Francisco. Para terminar, los invito a que revaloricemos las ideas del buen vivir, las ideas que reinaban en estas tierras antes de que llegara la conquista. Estas ideas que hoy pelean contra un modelo de destrucción, de depredación, de un pretendido dominio de la naturaleza, un dominio que no van a poder alcanzar nunca, porque en definitiva la especie humana, como muy bien señala Zaffaroni en sus textos, la especie humana es la que va a desaparecer, no va a desaparecer la naturaleza. La naturaleza no va a permitir que nosotros sigamos avanzando y destruyéndola, sino que va en algún momento a poner nuestro punto final en este planeta para decir las reglas son otras, el equilibrio es otro, el equilibrio es otro. Tenemos que entender que estamos en un punto de inflexión, un punto en el que o aceptamos que las reglas holísticas son reglas de equilibrio, de armonía, de respeto por el otro ser humano, pero por el otro ser vivo y por la naturaleza en términos generales, o seguimos en este camino de la depredación, de la ganancia como único objetivo, desenfrenado, egoísta, mezquino, y ponemos entonces punto final a la existencia de la humanidad en el planeta. Yo espero, deseo y trabajo para que esto no ocurra, para que podamos, en definitiva, restablecer pautas de convivencia, de armonía y de justicia. Justicia sustantiva, justicia en la cual todo ser humano tenga su techo, su trabajo y su tierra. Muchísimas gracias por la invitación y espero haber podido colaborar con desentrañar mínimamente cuál es nuestra situación en este presente colonial. Muchas gracias. Muchísimas gracias al juez Roberto Andrés Gallardo por esa explicación tan integral, ¿no? De cómo estamos, cómo el Poder Judicial es parte de este estado de cosas, de este colonialismo, neocolonialismo contemporáneo, pero que a su vez él nos dice, bueno, hay una esperanza, hay que usar esa creatividad para poder abrir los pasos para cuestionar justamente esta situación y abrir un camino para la descolonización. Bien, vamos a dar la palabra ahora a las autoridades ronderas que se encuentran aquí en sala. Por favor, a ver, le pedimos que prenda su cámara y su micrófono a Josué Guzmán, presidente de las Rondas Campesinas de Puno. Josué, no sé si nos escucha bien. Sí, doctora, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Si puede poner su... ahí está. Bien, Hernán, cuéntanos, por favor, perdón, Josué, cuéntanos desde la experiencia de las rondas campesinas, cómo ustedes hacen esos esfuerzos, esas luchas. ¿Cuáles son las luchas que tienen para descolonizar la economía, la justicia y la historia del país? Adelante, por favor. En primera instancia, el saludo cordial
a usted, doctora, y al invitado desde Argentina, que nos está compartiendo, también a los compañeros que están en la sala, conduciendo al equipo técnico. De la misma forma, el saludo cordial a los que están viendo este, esta entrevista, este diálogo sobre la descolonización. Si bien es cierto, la región de Puno es una de las regiones que afronta más el tema de la descolonización en los diferentes temas, ¿no? Ya sea económicamente, culturalmente. Desde la Central Única Regional de Rondas Campesinas, el saludo cordial a cada uno de ellos. Desde ya, para nosotros, hablar de la descolonización definitivamente es afrontar y vivir el día a día, ¿no? Las autoridades originarias, si bien es cierto, a lo largo de estos años, nos hemos dado el frente único para decir basta ya. Queremos una verdadera justicia, queremos cómo es que antes nuestros antepasados trabajaban, cómo antes ese respeto, ese valor que existía, era el incausa, el no robar, ¿no? Por ejemplo, Amazúa, Amaquella, Amaluya, muchos dicen que estas palabras nos las han dejado nuestros incas, pero definitivamente, evaluando bien, los incas no eran queyas, no eran vagos, tampoco eran rateros. Entonces, ¿quiénes nos han dejado este diálogo, este que decía, este lema que muchos a veces confunden? Las rondas campesinas parte desde que aquellos años no hubo la justicia verdadera para los más humildes. Esto que nosotros en los campos, en las comunidades campesinas, si teníamos algo, teníamos que pagar, retribuir, ¿no? Al hacendado, al gamonal, a esto que se creían los dueños de nuestras propias tierras, cuando ni siquiera eran sus tierras de ellos. ¿No? Entonces, parte desde la invasión de estos señores aras que decimos nosotros, aquellos mistes que decimos nosotros, que cuando llegaron a nosotros, pues lamentablemente pues cogieron todo de canto. La cultura querían hacer perder ese trabajo que la gente, con qué amor, con qué sacrificio, trabajaban el Pachamama, nuestra tierra, cómo valoraban el agua, ¿no? Y eso todo se perdió. Y ahora vemos de que pues lamentablemente para muchos, es escaso, como quien dice, no pasa nada, nuestras tierras lo vendemos nomás, lo regalamos nomás, no hay esa valoración y no saben de que gracias a eso vivimos y gracias a eso y gracias a esas tierras, nuestros hijos, nuestros bisnietos o nietos, ¿de qué van a vivir? Entonces, todo esto viene pues de cómo afrontamos nosotros como rondas campesinas. Si bien es cierto, las rondas no solamente están enfocadas en la justicia, cierto que la justicia en el Perú por lo menos vemos de que hay dos justicias, la justicia ordinaria y la justicia consuetudinaria, que nosotros, que somos las rondas, viene un paquete completo con todos sus usos y costumbres que muchos de ellos a veces no valoran. Y viene por ahí también pues el desconocimiento desde nuestros propios paisanos, ¿no? El que lo vive, lo palpa, el que a día lo vive, sabe y conoce. Por eso las críticas muchas veces se decía de que las rondas violan los derechos, de que las rondas son aquellos que secuestran, de que las rondas son los malos. Obviamente van a ser los malos para aquellos que en la ciudad hacen daño, para aquellos que tienen todo pues en la ciudad, pero en el campo no conocen, critican de la agricultura, de la ganadería, mientras que ellos ni siquiera tienen ni un cabeza de ganado, ni un surco de chagra, y hablan de que la tierra, que tal aquello, que las rondas campesinas valoramos nuestros usos y costumbres, dentro de ello está, por ejemplo, el buen vivir viene con un paquete de que, por ejemplo, cómo valoramos nuestras chacras, nuestros productos, ¿no? Entonces, no, yo pienso de que a lo largo de estos años, la población mismo ya está aceptando la verdadera justicia que muchas veces no hay, sin ofender a nadie. La justicia en el Perú, lamentablemente, ya es todo negocio, negocio y negocio. Por eso el día de hoy se hablaba y mencionaba cuánto invierten millones y millones y millones de soles para que los jueces, la policía, los fiscales hagan una justicia verdadera. Y eso que se dice lamentablemente no se ve en el Perú. Lamentablemente todo ya pareciera que ya tienen dueños y no es para el peruano, no es para el ciudadano que realmente necesita esa justicia verdadera, sino esto ya viene
Yo me imagino nomás que por el incremento de los ciudadanos seguramente ya prácticamente esto tiene que ser como las empresas privadas. Por ejemplo, debería ser la fiscalía una empresa privada porque a quien quieran atender nomás atienden y no a los necesitados. Por eso yo decía que en la ronda cuando se nos pierde una gallina, nosotros por lo menos en esta justicia ordinaria tenemos que invertir por lo menos unos 15, 20 gallinas para recuperar una gallina para pagar los abogados, para viajar desde la comunidad a la ciudad en general, pero en la justicia constitucionaria, en nuestra justicia, pues esa gallina podemos recuperar, se puede recuperar. ¿Cómo así? Quienes pierden el tiempo, tan solamente la buena voluntad de los compañeros y decir que este señor con qué sacrificio ha comprado esa gallina. Y para él vale, pues le cuesta, ¿no? Con qué sacrificio haya comprado, pero para otros señores eso no les importa. Ah, que es una gallina, eso no pasa nada, ¿no? Ya, pues cómprate otro, es así. Entonces vemos de que en el Perú realmente las rondas campesinas, a lo menos en la región de Puno, obviamente respetamos sus funciones, respetamos que ellos también cumplen lo que está estipulado, está escrito, pero muchas veces también se desconoce de cómo es que ellos van a tener pues la verdadera justicia. Todos estamos en el mismo saco, todos decimos de que tiene que ser así, pero mientras tanto las comunidades campesinas en su propia autonomía, en su propia jurisdicción, pues tenemos esa autonomía de hacer justicia. Pero eso yo decía el día de hoy, un evento que está dando sostenibilidad a los pueblos, al pueblo de Perú. Tan solamente los que valoramos los usos y costumbres, el allincauce, el buen vivir, eso, por ejemplo, que antes teníamos de que nosotros teníamos que respetarnos de mayor a menor, el saludo, el aini, hoy día por mí, mañana por ti, y el que tenía le daba al que no tenía. Entonces, eso a poco se está perdiéndose. La juventud en estos tiempos, poco a poco ya no valora eso, ya no hablamos nuestros propios idiomas originarios como el quechua, el aymara, y entre muchas lenguas que tenemos en el Perú, ya no se valora eso, el respeto que cada día perdemos, que vemos cada día de que matar a una persona es como matar a cualquier animalito que no valdría. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Pero en los pueblos originarios eso era sagrado. Por eso yo mencionaba en algún evento de que por lo menos en nuestras comunidades campesinas, por ejemplo, el tema de violencia familiar, ¿cómo se afronta? Muchos dicen de que si no está estipulado en las normas legales, yo puedo tener, por ejemplo, 2, 3, 4 mujeres. ¿Quién me impide? Nadie lo impide. ¿Qué norma lo dice? Si esto engaña y deja a su familia, es casado con 10 hijos, se va y los hijos botados, comiendo tierra, botados en la calle, ¿quién finalmente eso asume? ¿Quién lo castiga? ¿Quién sanciona? Nadie. Entonces, en las rondas campesinas, en los pueblos originarios, se dice de que no puede ser así. Esto es lo que han dejado los antepasados, estos caras, llegaron, violaban nomás, abusaban nomás a cualquier chica, embarazaban y dejaban con los niños y se iban nomás, y más luego, más atrás, en la otra cabaña, violaban igual, ¿no? Y dejaban hijos nomás, y así como los animalitos, como los perros y gatos, que el día que en estos tiempos vemos, así hacían. Esto que nos ha dejado estos invasores prácticamente queda aún enraizado en nosotros mismos que ahora vivimos, y pues en las rondas decimos, no señor, aquí usted, según nuestros usos y costumbres, según esta esencia, este valor que tienen estos pueblos originarios, usted no puede tener 2, 3 mujeres. Usted con esa señora se ha casado, vive y convive, tiene que estar hasta el día de su muerte. ¿Quién lo dice? ¿En qué artículo dice? No dice, pues, estos son los usos y costumbres, el valor sagrado de un pueblo originario. Entonces vemos de que la justicia, pues, nos lo han entregado a aquellos señores que no sabían ni siquiera hacer justicia. De la misma forma, la administración de economía, que nos han dejado de que cuando tú te ganas 100 soles, tú esos 100 soles tenías que gastarlos por lo menos unos 110 céntimos, pero no se valoraba y no se valora de que por lo que tú gastas, ¿para quiénes tiene que quedar? Para los hijos, para el día de mañana. ¿Qué tal no hay mañana? Entonces vemos de que pues nosotros como pueblos originarios valoramos. Por eso cuando Atahualpa pues los secuestraron, dijeron a estos señores, a ver, paga usted por el rescate. Y pagaron una o dos casas de oro llenecito. ¿Y dónde venía ese oro?
pues venía pues del ahorro de estas personas que tenían, valoraban el 10 céntimos que tenían, pero hoy en día no se ve eso. Hoy en día solamente la gente dice, hoy he venido a nacer aquí, tengo que gozar y gozar y gozar, así es que a tomar y a beber, a chupar todos los fines de semana y queda ahí. Entonces no es así como nos han dejado. En realidad la vida de nosotros mismos no debería terminar en esos términos. Yo pienso que la sostenibilidad que da a un pueblo es los valores que nos han dejado nuestros antepasados. Y la ronda campesina, obviamente en estos tiempos, queremos llegar a esa coordinación, porque mientras que el gato no está en la casa, hacen feria los ratones. Entonces, en la justicia, las rondas campesinas, entramos a esa articulación tanto con el Ministerio Público y el Poder Judicial para que nosotros podamos tener una sólida intervención, un sólido justicia, ¿no? Para que muchos dicen que pues lamentablemente los de mal vivir dicen a veces, bueno, que sigan nomás aparte los ronderos, los tenientes, los comuneros, los presidentes allá, y la fiscalía, el poder judicial que siga allá. Y así nunca vamos a poder afrontar lo que se viene en carga, y no solo viene el abigeato, sino viene, como yo mencioné, diferentes tipos de problemas que definitivamente hay vacíos en las normas legales a nivel internacional, a nivel nacional, también en el Perú, pues lamentablemente no se ve la igualdad, como se puede decir, sino hay solamente para una fracción que es del tener, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues las rondas campesinas también tenemos una sola pequeña ley que con el sacrificio y el sudor que han tenido lo han logrado, con ese sacrificio que los ex dirigentes han logrado, y esto muchas veces lo han querido desaparecer, lo han querido desamparar. ¿Para qué? Para seguir persiguiendo a estos señores que solamente buscan reeducar a estos señores de mal vivir. Por eso en la ronda nosotros no definitivamente sentenciamos o le metemos a la cárcel. No, la ronda no tiene cárcel, las autoridades originales no van a eso, sino van a reeducar. Por eso a la gente que muchas veces critica a las autoridades originarias es para decir de que pues aún hay esperanza, aún hay esperanza de que podemos salvar a la juventud, a las futuras generaciones. Hoy en día solamente se ve la inversión en el fierro y cemento, en techar la ciudad, pero no se ve netamente el sacrificio, el pensar de una autoridad en decir cómo vamos a salvar a la juventud, cómo vamos a tener una buena educación. Entonces la ronda en su marco de su atribución dentro de su jurisdicción, netamente nosotros en la región de Puno estamos afrontando a esto, y hay un avance ya tanto con el Poder Judicial y unos protocolos de coordinación que está también ahí, pero falta hacer despertar. Entonces seguramente a lo largo de estos días o meses vamos a levantar nuevamente porque nos obliga los conflictos, nos obliga esto que nos han dejado estos invasores, estos aras, estos gamunales, porque nos dicen de que tú solamente tienes que hablar el castellano, el inglés, nada más eso. Pero si realmente a mí me instruyeron con inglés desde el inicial, desde la primaria, final, me quedo en Puno, no estoy pues, estoy en el campo, el inglés, ¿para qué me ha servido? Porque no me hubieran enseñado Aymara, por ejemplo, para interactuar juntamente con los hermanos del lado Aymara. Entonces hay muchas cosas que debatir. Yo respeto a los grandes filósofos que han investigado, han dado a conocer su punto de vista. De la misma forma, nosotros como ronderos también damos, ¿no?, nuestro punto de vista de que en la vida, nosotros como autoridades originarias tenemos que investigar a la vida, no que la vida nos investigue. Nosotros como autoridades originarias conocemos más a profundo de qué sentido tiene, por ejemplo, la salida del sol, de qué sentido tiene cuando pasa un ave, por ejemplo, feliz, alegre, y qué pasa si este amigo avecito que decimos nosotros, el suerte, por ejemplo, está cabizbajo, triste, qué pasa si vemos dos cóndores volando, qué significa, viene la sequía, la lluvia. Entonces todas esas cosas aún existe, y seguramente a posterior esperemos de que yo felicito al compañero que nos ha disertado desde Argentina. Ahí está el Perú. Seguimos vivos, no vamos a desaparecer. Muchos quieren que esto desaparezca, pero hay nueva generación que viene. Seguramente vamos a estar enlazados por los buenos conocedores de la filosofía que ven, que conocen ampliamente sobre esto. Muchas gracias, doctora Raquel Erigoyen. El saludo cordial a los dirigentes de la ronda también que nos están viendo a horas de esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Josué, por esas reflexiones. Como Josué nos contaba en las líneas finales,
hay todo un conocimiento, una sabiduría que tiene que ver con un diálogo también con las aves, lo que llamamos la naturaleza o la mamapacha o la madre naturaleza, ¿no? Y hay un saber distinto, unos objetivos distintos con la justicia que se enmarcan pues en una cultura de los pueblos originarios, que son los que han sido afectados por todos los procesos de colonización en primer lugar y que son los que están en esta lucha de la descolonización. Rosa, te damos unas palabras, por favor. También Rosa Alvarado, dirigente de las rondas campesinas. ¿Cuáles son esas exigencias, esos retos que ustedes plantean para la descolonización de las justicias? Adelante, Rosa, por favor. Sí, buenas tardes con todos los que nos están escuchando en este momento a nivel nacional y por no decirlo tal vez más allá de nuestro territorio peruano. Lo que nos estamos planteando nosotros como rondas campesinas, pues es seguir ejerciendo nuestra justicia, seguir ejerciendo lo que Josué, el compañero Josué de Puno dijo, nuestros usos y costumbres, ¿no? El doctor decía de que la llave de nuestra actividad, o sea, ¿cuál sería la llave de nuestra actividad para descolonizar? Que tendría que ser la creatividad. Pues esa creatividad que tenemos las rondas campesinas justamente se basa en que nosotros mismos hemos creado nuestros usos y costumbres basados en nuestras costumbres ancestrales, desde nuestros antepasados, los incas, lo que ellos practicaban. Lo dijo Josué, ¿no? Nosotros, o sea, nuestros ancestros, no habían ladrones, allí nadie robaba, no habían ociosos. Entonces, los ronderos practicamos eso, ¿no? Los ronderos, nosotros tenemos unas reglas, tenemos un estatuto, tenemos un reglamento en el cual todos nos basamos y no puede haber dentro de la ronda una injusticia que se pueda dejar pasar. Comparado con la justicia ordinaria, ¿no? Que solamente tiene justicia aquel que tiene dinero, solamente le hacen justicia aquel que puede pagar un abogado, solamente tiene justicia aquel que es de piel blanca o aquel que pertenece a cierto nivel cultural, como ellos le llaman. Porque para la justicia ordinaria, nuestra justicia constitucionaria no sirve. Algunos creen no conocerla, se hacen los que no lo conocen. Y bien que saben que existe una justicia ordinaria y una justicia especial a la cual nosotros pertenecemos como rondas campesinas. Sin embargo, nos ignoran por completo. Tratan de enterrarla, como ya dijo también el compañero Josué, tratan de desaparecernos, tratan de anular nuestras leyes con otros proyectos en los cuales pues quieren mantenernos subordinados ante la justicia ordinaria, quieren que las rondas campesinas estén subordinadas a la policía, a los fiscales, a los jueces. Pero lo que no saben es que cada vez somos más. Las rondas campesinas en el Perú estamos en 22 regiones. Vamos a cumplir ya 50 años en poco tiempo y hemos ido organizándonos a lo largo y ancho del Perú. Y es así como estamos haciendo frente a muchas injusticias. Pese a la persecución, pese a que nos quieren someter, nos quieren, como diría, están tratando de hacer creer a los pueblos, a las ciudades, de que los ronderos somos lo peor, de que los ronderos somos de repente que salimos, alguien una vez me dijo que somos trogloditas, y no es así. Lo que nosotros ejercemos como justicia especial va mucho más allá, va mucho más allá de los usos y costumbres, va mucho más allá del buen vivir, va mucho más allá de valorar no solamente nuestra vida, no solamente nuestra cultura, sino también toda la naturaleza, toda nuestra cosmovisión, todo lo que tiene que ver con
los cerros, los ríos, los lagos, las montañas. Ahí está nuestra cosmovisión. Amamos nuestra cosmovisión y como la amamos, por eso la defendemos. Por eso somos capaces de entregar hasta nuestra vida. Sin embargo, cada que nosotros hacemos eso, tratan de perseguirnos. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los compañeros del sur, de Puno, Ayacucho, Andahuaylas, toda esa matanza que hubo en enero y febrero, ¿no? No fue una orden por querer aniquilar así nomás, no, no, no. Esa orden fue para desaparecer a nuestra cultura, porque ellos no aceptan que los cholos, como nos llaman, estemos organizados. No aceptan que nosotros los cholos podamos llegar a ser un grupo con el cual tenemos mucho raciocinio. No lo aceptan. Siempre están tratando de manchar nuestro honor, de manchar nuestra organización, y por eso nos persiguen. Pero lo que no saben es que no van a terminar con nosotros porque cada vez somos más. Cada vez estamos más organizados, ya lo dije, estamos en 22 regiones y va a ser muy difícil que nos desaparezcan. Y en la ronda pues hay mucha creatividad para descolonizar. Nosotros sabemos muy bien de que no solamente los españoles, sino todos los grupos de países que vinieron disque a conquistarnos, no nos conquistaron fácil. Pero eso de ese término conquistar tal vez no existió. Solamente vinieron a saquear, vinieron a terminar con nuestra cultura. ¿No les parece contradictorio, por ejemplo, que se hable tan bien en el extranjero, en Europa, en los Estados Unidos, que se hable muy bien de las ruinas de Machu Picchu, que se hable de lo mejor de Cajamarca, que se hable de lo mejor de las ruinas de Cuela? Sin embargo, ¿qué es lo que se dice de aquellos pobladores que vivimos en esta zona, ¿no? ¿Cómo nos tratan? Como que si no fuéramos personas, como si no fuéramos humanos. La forma como mandan a asesinarnos cada vez que nosotros reclamamos nuestros derechos no es justicia, para nada. Y por eso es que nosotros cada vez estamos creando otras formas de poder hacernos justicia a nosotros mismos, entre nosotros mismos. Hace poquito, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que vivo en la frontera norte con Ecuador, Cajamarca sabemos que limita con Ecuador, tenemos acá el río Chinchipe, que es el río más importante que nace aquí en mi provincia, el río más importante del nororiente peruano, que es afluente del Marañón y luego el Amazonas. Bueno, pues en estos momentos se está viendo, prácticamente lo están terminando, está siendo contaminado por la minería formal, por la minería informal y por la minería ilegal, para lo cual nuestras rondas campesinas nos hemos levantado en varias movilizaciones. Fruto de ello, tenemos a 28 compañeros denunciados, solamente por pedir justicia, por cuidar nuestro río, por cuidar nuestro medio ambiente, porque queremos un medio ambiente limpio para nuestras futuras generaciones. No queremos que este río sea un río más muerto de nuestra región, ya que tenemos varios ríos muertos en Cajamarca, tenemos varias lagunas desaparecidas, tenemos varios cerros desaparecidos, y no queremos que el Chinchipe sea uno más. Sin embargo, pues ya tenemos amenazas y tenemos a 28 compañeros denunciados. Entonces, al respecto, nosotros no nos vamos a rendir, jamás nos vamos a rendir. Hemos dicho en diferentes movilizaciones, hace 2 días fue nuestro Congreso Provincial, y uno de nuestros acuerdos es seguir defendiéndolo, si es posible, hasta con nuestra vida, porque este río es la vida de nuestro pueblo. En la cuenca de este río se produce el arroz, en la cuenca de este río se producen diferentes alimentos, en el mismo río que produce sardina, casca, diferente tipo de peces, los cuales sirven como alimento para sus pobladores. En este momento ya no se está pudiendo pescar, está prohibido pescar. ¿Por qué?
porque según el ANA, que ha hecho un estudio, ya es un río contaminado con cianuro y con mercurio. Ya ni siquiera podemos ir un fin de semana, un feriado, un domingo a bañarnos. Ya no, porque podemos salir, podemos enfermar nuestra piel. Hemos hecho un informe ya. El Ministerio del Interior lo sabe. El Ministerio del Medio Ambiente lo sabe. El Ministerio de Energía y Minas lo sabe. Hace poco vinieron de Cajamarca, del Ministerio de Energía y Minas, supuestamente a capacitar de cómo legalizarse para extraer estos minerales. Y nosotros hemos sido contundentes a nivel de rondas campesinas. Hemos dicho, nosotros no queremos capacitación para formalizar las empresas. Lo que queremos es que todas las empresas, supuestas empresas ilegales, dice con permiso de Reinfo, se retiren. No queremos contaminación en nuestro río. No queremos contaminación en nuestras aguas. San Ignacio y Cajamarca es una región, es una provincia de San Ignacio eminentemente agrícola, eminentemente ganadera. Tenemos acá el mejor café del mundo y no vamos a permitir que ningún tipo de actividad minera, pues aquí, venga a contaminar nuestro medio ambiente, a contaminar nuestra biodiversidad, a contaminar nuestras aguas. No lo vamos a permitir. Sabemos que la justicia ordinaria jamás va a venir acá, porque como repito, ya lo saben, pero no han movido un dedo. Cancillería sabe. Sin embargo, hasta ahora no ha hecho nada, porque quienes están también cuando vienen aquí son gente de Ecuador. Son empresarios de Ecuador que se han asociado con peruanos. Ellos han puesto la logística y los peruanos han puesto la documentación. Sabemos que la Cancillería ecuatoriana también lo sabe, pero tampoco van a mover un dedo, porque a ellos no les interesa. Ellos ensucian el agua en Ecuador y esas aguas bajan al río Chinchipe. Es una preocupación tremenda lo que estamos pasando. Cada vez son más empresas mineras, pero nosotros también cada vez somos más ronderos que vamos a hacer frente a este tipo de contaminación, a este tipo de genocidio, porque prácticamente es un genocidio lo que están haciendo con nuestros pobladores, tan igual del genocidio que se ha hecho en el sur. En el sur han matado, sabemos que son más de 70 muertos, más de 1,000 perseguidos, más de 2,000 heridos, y hasta ahora nadie ha dicho nada. El Congreso no abre su boca, están calladitos, han hecho un pacto con el Ejecutivo. Entonces nosotros prácticamente no podemos esperar nada, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, y ni siquiera del Poder Judicial. Estamos huérfanos. Solamente nos queda organizarnos cada vez más, no solamente como rondas campesinas, sino unirnos con todas las organizaciones sociales que ya existen y hacerle frente a este, ¿cómo podría decirle? Es un gran elefante contra el que estamos luchando miles de hormigas, pero cada vez somos más. Simplemente pues hacer un llamado, ¿no? A todos los compañeros ronderos y ronderas del país a no desmayar en esta lucha, a seguir firmes en nuestros principios, a seguir firmes en nuestro summa causa y por un buen vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por estas palabras y por esa fuerza que emerge de los pueblos para defender la madre tierra. Gracias. Bien, le vamos a dar la palabra al magistrado Hernán Laime de la Corte Superior de Puno y le vamos a pedir que nos cuente, ¿no?, esos esfuerzos que hay por tener una agenda para la descolonización desde la justicia ordinaria. Adelante, Hernán, por favor. Gracias, Raquel. ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. Sí, perfecto. Mis primeras palabras no son sino de agradecimiento a ti, Raquel, al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, y como no, saludar a Andrés Gallardo por esa generosa, preciosa y tan esperanzadora exposición sobre la descolonización y la justicia, y como no, también saludar a Josué, presidente regional de la Ronda Campesinas de Puno, a Rosa, dirigente nacional de la CONARC, y por supuesto a todos y cada uno de los que se encuentran conectados a esta plataforma virtual.
Yo quisiera empezar quizás por el tercer rubro que plantea Andrés. ¿Es posible descolonizar la justicia peruana particularmente, o la justicia latinoamericana, o la justicia mundial? Creo que eso implicaría o nos llevaría a desear de repente plantear los retos y desafíos que tienen los sistemas de justicia. Es cierto, si tenemos un marco teórico en el cual el diseño estatal parte por la estructura de poder segmentado en el poder judicial, el ejecutivo o el judicial, aparentemente este aparato no serviría a los sectores, digamos así, pauperizados, olvidados, a los pueblos originarios. Pero también hay otro aspecto que deberíamos de tener muy en cuenta, que los jueces en el ejercicio de sus funciones son independientes, aunque muchos dirán, pues esa independencia es pírrica o esa independencia probablemente no sea tal, ¿no? En ese contexto, creo que los jueces respondemos no solamente ante las leyes nacionales, sino que también respondemos ante los compromisos internacionales que el Estado peruano ha asumido como tal, y cada juez en cada lugar, en los lugares más recónditos, responde por el Estado ante los organismos internacionales cuando desempeña sus funciones. Bueno, yo diría de repente, ¿qué tan importante es? Y si me dirijo a quienes de repente están conectados y son jueces o fiscales o policías, ¿qué tan importante es la justicia para los pueblos? Miren, de todos los casi 17 o 18 años ya que vengo trabajando este tema sobre justicia intercultural, que es una agenda del Poder Judicial, yo diría que si nosotros no comprendemos ese otro derecho, ese derecho invisibilizado, o ese derecho que muchas veces está más cerca de la gente que históricamente está olvidada, entonces van a seguir el estado de cosas y no podemos seguir haciendo lo mismo sin mayores resultados, con una legitimación no mayor a 16% y con una legitimación altísima del sistema de justicia comunal, rondero, nativo o especial que algunos llaman. Yo creo que descolonizar pasaría también por un reconocimiento pleno de los otros sistemas de justicia a carta cabal, sus procedimientos, sus actuaciones, las decisiones que ellos toman, deberíamos de reconocerlos nosotros los jueces. Eh, y no solo los jueces, no solo los fiscales, los policías, sino la sociedad en su conjunto, porque si un juez comunitario rondero toma una decisión y no la va a acatar, por decirles un alcalde o un efectivo de la policía, no va a cumplir con los requerimientos que puede hacerle una autoridad, estoy hablando de una autoridad judicial, como son en este caso las rondas, o cualquier otra entidad particular no va a acatar estas decisiones, entonces la constitución política parecería estar escrita en papel mojado, el 149 estaría vaciado de contenido y conforme los teóricos del derecho comprenden, todos estamos vinculados jurídicamente a las normas constitucionales o supranacionales. En ese sentido, yo creo que la descolonización pasaría en todo caso por un tema también de formación académica de los futuros jueces. Yo creo que también por un tema personal, ¿no? Porque el Poder Judicial del Perú tiene una Comisión Nacional sobre Justicia Intercultural ya como más de una década, ha realizado enormes esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, se ha sancionado la hoja de ruta que establece un lineamiento de acercamiento del sistema de justicia ordinario al sistema de justicia comunal, rondera, nativa, y dar facilidades para que los jueces nos acerquemos al tema. Entonces, si las normas administrativas están ahí dadas, ya nos corresponde a nosotros los jueces concretarlo en la práctica. De repente, este acercamiento, y valgan verdades, no tenemos esa predisposición. Muchas veces nuestra formación monista del derecho, del cual también yo he sido parte, y creo que me falta todavía despercurrirme de algunos conceptos,
eurocontinentales, occidentales, que no me permiten valorar plenamente lo nuestro. Así, por ejemplo, muchos jueces, cuando a veces se les invita para que puedan ir a participar en las reuniones con las rondas campesinos o los encuentros tan esforzados que ellos realizan, siempre alegan circunstancias de que están estudiando maestrías, doctorados, PhD, que naturalmente son legítimos hacerlo, pero yo digo que también utilizarán eso para que nosotros podamos comprender otros sistemas de justicia que nos permiten de repente resolver problemas que nosotros no lo estamos haciendo. Y eso también tiene que ver con el tema de acceso a la justicia. Se sancionaron protocolos de actuación, de coordinación, creo que lo que además de que muchos jueces lo conocen, también pasa por un proceso de sensibilización de los operadores del sistema de justicia. Cuando hablo del sistema, estoy hablando de jueces, de fiscales, estoy hablando de policías, estoy hablando también de abogados, estoy hablando de los que forman a los abogados, los profesores de derecho, la facultad de derecho, estoy hablando de los órganos que nombran a jueces o fiscales, en este caso la Junta Nacional de Justicia. Estoy hablando también de cuán importante es que en las Cortes Superiores de Justicia del país se desarrolla cabalidad, con presupuestos adecuados para que los jueces podamos acercarnos a esos otros sistemas de justicia. La verdad es que en todo este tiempo que he visto, en alguna charla les había dicho, miren, hermanos, yo creo que me casé con la mujer equivocada, bueno, de manera simbólica, me casé con el sistema de justicia ordinario, pero de pronto me doy cuenta que en realidad estoy profundamente enamorado de otro sistema de justicia y cómo no estarlo si cuando uno se acerca a otro sistema de justicia se encuentra pues que formalismos no tienen cabida, que la justicia es bastante rápida, célere, sin mayores costos y sobre todo guiados por un profundo sentido común para resolver las cosas ahora, ya y de manera satisfactoria. Yo creo que este proceso de descolonización pasa también por reflexionar, ¿no? Sí, qué tan racistas, qué tan discriminadores somos, qué tanto valor le prestamos a nuestra cultura, a nuestro idioma, a nuestros valores andinos, a la Limuna, y a la Linroya, a la Yacha, y todos aquellos que sirvieron de sustento para que nuestra cultura, nuestros pueblos hayan sobrevivido. Los profesionales del derecho tenemos un compromiso histórico, creo, una deuda histórica que pagar, porque en algún momento nuestros padres, más lejos o más cercanos, seguramente vivieron en las zonas alejadas, en una lluvia de piedra, en los Andes o en la selva profunda, en la esperanza que algo iba a mejorar. Si algo se puede hacer, es que la justicia que llegue a los pueblos, reconociendo todas esas actividades que ellos realizan, efectivamente pueda comportarse como un, llamémoslo así, un cirujano social que pueda recomponer los tejidos de la sociedad, pueda dar tranquilidad, paz y sobre todo hablar de desarrollo en tanto y en cuanto se haya pues logrado que sus problemas sean resueltos por ellos mismos de manera exitosa. Pero esto no sucede a menudo. A menudo cuando llegan los casos al sistema de justicia siempre estamos, perdonen el término, ninguneando, siempre estamos desconociendo o siempre estamos partiendo de unos prejuicios que la justicia comunal es violatoria de derechos humanos. Créanme que en los tantos años, ya cerca de 2 décadas, cerca de ellos, nunca he visto un acto, por ejemplo, ni fuetazos, ni latigazos, por lo menos en presencia mía. Claro, siempre cuentan, pero a veces la prensa pues difunde cosas siempre que llamen la atención, ¿no? Pero lo que yo sí he visto es que tratan de buscar en lo posible que esas personas que de una manera incurrieron o faltaron a la comunidad en sus valores, sus costumbres y todo ello, sean reeducados, sean reorientados, sean recuperados, si vale el término. Hay testimonios maravillosos de cómo ellos transformaron sus vidas, la de sus familias, y al final incluso se volvieron líderes. Imagínense que eso pasara con el sistema de justicia estatal. Nosotros no. Nosotros simplemente lo que hacemos es ejercer un derecho que de repente no da tranquilidad a los jueces,
pero que en realidad no estamos resolviendo los problemas que en realidad exige la sociedad para que haya un desarrollo auténtico, como por ejemplo, cómo podríamos, una persona que salió, que ingresó a los penales, más adelante pensar que va a ser juez. Ya le hemos castrado esa posibilidad. Le hemos castrado esa posibilidad naturalmente en el concepto de que quien cometió un delito ya no puede ser juez, no puede ser fiscal, no puede ser policía, pero ese concepto no existe en la justicia comunal. Al contrario, ellos pueden decir, yo un día fui delincuente, pero cambié mi vida. Y eso no se da en nuestro sistema. Por eso creo que la descolonización requiere que nosotros nos planteemos, ¿no? De repente romper con esos viejos paradigmas que en un Estado como el nuestro solamente el Estado es el que emite normas, el que crea procedimientos, el que designa jueces, para ir comprendiendo que hay también otras autoridades con tanto igual peso que nosotros, con procedimientos propios, con normativa propia, con valores propios y tal vez con decisiones mucho más ajustadas a la realidad. Yo creo que esos paradigmas pasa también porque dejemos de lado esas concepciones monistas del derecho para abrir camino de repente a concepciones más inclusivas de otras autoridades. ¿Quién estaría en contra de lograr la paz social? ¿Quién estaría en contra del buen vivir o la bien causa que se dice? Nadie creo, todos si nos juntamos, nos unimos, si aprendemos a caminar juntos, si los sábados o domingos podemos dedicarle a ese acercamiento para aprender a chachar la coca con ellos, a hablar como ellos o como nosotros mismos que somos, o comer con ellos, o compartir, o bromear. Entonces vamos a ir identificando que algo nos une a las justicias ordinaria y comunal, rondera, nos une el deseo de mejorar las cosas en nuestros pueblos. Por eso me alegra tanto la ponencia de Andrés Gallardo, la iniciativa de Raquel, y también no debemos de ser mezquinos en reconocer el inmenso esfuerzo que la Judicatura Nacional del Perú ha realizado y marcando un antes y un después con el Acuerdo Plenario 01 del año 2009, que envía un mensaje potente a la sociedad y a los jueces. Le dice, por el amor de Dios, cuando vean casos de ronderos, de justicia comunal, vean escrupulosamente el caso. Está diciendo con sumo cuidado, porque la intervención del sistema de justicia ordinario puede ser lapidario para el sistema de justicia rondero, porque muchos no van a querer ser ronderos por temor a ser criminalizados o encarcelados. Sé que hay un largo camino por recorrer, y como muy bien diría pues este insigne peruano, César Vallejo, hermanos, en realidad hay muchísimo que hacer, muchísimo pan que rebanar. Todavía hay grandes espacios en los que podemos trabajar. Ya después de repente podemos hablar de una plena descolonización. No será pronto, pero creo que es una página de construcción, un camino a transitar. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a todos ustedes por estas ponencias. En los minutos que nos quedan vamos a hacer una rueda rápida de las preguntas que han ido llegando por las redes, por el interno. Desde Bolivia, por ejemplo, preguntan, haremos todas las ruedas de preguntas y luego una rueda de intervenciones de todos los ponentes. Dicen desde Bolivia, Marcial Ojeda pregunta, bueno, que la justicia la ve como un negocio de abogados que son profesionales y están a cargo de la fiscalía o son jueces, fiscales, vocales, que cobran plata para intimidar y dilatar, no solo en la justicia, en la administración pública, todo es un negocio. Entonces, cómo respetar la Constitución plurinacional? También nos preguntan, René Vargas desde Bolivia, pregunta a las rondas campesinas, ¿cómo comprenden la reconstitución de las instituciones ancestrales de los pueblos indígenas para dejar atrás, dejar en el pasado las estructuras coloniales y avanzar a la descolonización? Desde Chile nos plantean que la justicia está para los poderes económicos, capitalistas, extractivistas, forestales y los gremios latifundistas de colonos en contra de los mapuches. ¿Cómo superar esto?
Bueno, también le piden al doctor Gallardo divulgar este mensaje con todos los jueces en Argentina. Aquí también nos pregunto, bueno, comenta Marcelo, la mayoría de la justicia en los estados americanos no la aplican para favorecer a los pueblos indígenas. Simplemente están al servicio de los grandes poderes económicos capitalistas. ¿Cómo superar ello? Bien, bueno, aquí hay algunas preguntas. Entonces les vamos a dar creo que mi colega Brian ha tomado otras preguntas. Por favor, si me puede ayudar con formularlas. Aquí también dice, ¿existe alguna actividad de desarrollo en el Poder Judicial del Perú para recoger la experiencia de los pueblos indígenas? Otra pregunta. ¿Por qué la justicia solamente se aplica para favorecer a los grandes poderes y no a los pueblos indígenas? ¿Cómo hacer para que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas? Hay otra pregunta aquí. ¿Qué hacer frente a la persecución que hace la justicia ordinaria de la justicia indígena? ¿Cómo garantizar la representación política de los pueblos indígenas en los estados? Otra, ¿cómo romper la cultura jurídica conservadora que hay en las universidades? Bueno, ¿y qué puede hacer el Poder Judicial para cambiar la situación actual? Bueno, estas son algunas de las preguntas. Por favor, tal vez en el mismo orden que hemos tenido las intervenciones para hacer esta rueda de respuestas. Adelante, por favor, Roberto. Bueno, gracias Raquel. Antes que nada quiero decir que he aprendido mucho, que lo felicito por la iniciativa, porque con las tres ponencias que siguieron a la mía, he aprendido mucho, los felicito, las felicito. Realmente hay mucho para aprender, hay mucho para aprender. Las preguntas en general podrían dar marco a tratados para contestar, porque son preguntas muy profundas y a su vez muy complejas en la respuesta. Yo voy a tratar de agrupar varias de ellas y a volver sobre una idea que traté de explicar en mi exposición. La justicia, el sistema judicial no está alejado, no está en otra área, aislado de el macro económico y político de los estados a los cuales nosotros pertenecemos. O sea, es muy difícil pedirle a una estructura del Estado que sea distinta cuando el diseño del Estado y el funcionamiento del Estado están yendo en una dirección. Entonces, infelizmente, yo llegué a la conclusión en mi mensaje de que era muy difícil poder llegar a la descolonización de la justicia si no formábamos parte de un proceso de descolonización integral de nuestros sistemas políticos y jurídicos. O sea, no podemos pretender que la justicia sea una suerte de vanguardia en el marco de un proceso regional de retroceso. Entonces, la lucha es la lucha de los pueblos por su liberación y dentro de la justicia lo que podamos hacer en esa suerte de pasos que fui describiendo y que tienen que ver con esa creatividad que tenemos que desarrollar en el sector académico, en el sector judicial, en la doctrina, en la operación diaria de nuestros tribunales. Todo eso lo tenemos que hacer con pequeños pasos y pequeñas contribuciones. Y obviamente está el gran proceso de liberación del cual formamos parte todos y todas. Van de la mano y no puede pasar nunca que la justicia
se descolonice si no se descolonizan los pueblos. Bueno, espero haber sido claro. Muchísimas gracias nuevamente, Raquel, Soraya y a todos los que hacen a esta organización. Muchas gracias. Gracias, Andrés. El magistrado Andrés nos plantea esta vinculación que hay entre la lucha de los pueblos por la descolonización y la descolonización de la justicia. No obstante, también hay una agenda dentro de la propia justicia para avanzar, acompañar, impulsar esa descolonización de los pueblos. Gracias. Por favor, no sé si se encuentra todavía conectado Josué. Y en todo caso vamos porque estaba con dificultades de contacto. En todo caso, Rosa, por favor, adelante. Sí, bueno, como ya lo dijo el doctor, pues son muchas las preguntas, pero yo creo que pasa primero por que la justicia ordinaria acepte nuestra justicia especial, nuestro modelo de justicia especial. Estamos prácticamente al mismo nivel y eso es lo que no aceptan. Ellos no aceptan lo juzgado dentro de las rondas campesinas, dentro de la justicia ordinaria. Y por eso la criminalización a los ronderos. Eso se tiene que parar. Creo que solamente aceptando nuestra justicia especial. Y lo otro, pues también, para responder a las demás preguntas, justamente por todas las injusticias que estamos viviendo en Perú, Uy, creo que ha habido una desconexión. está hecha a la medida del empresariado, está hecha a la medida de la CONFIEP, está hecha para saquear al país. Y por eso es que ellos se niegan a cambiar esta constitución. Una de las causas por las que lo sacan al compañero Pedro Castillo, ¿no? Por que él dijo que iba a cambiar la constitución y por haberse negado a, a regalarles por 30 años más nuestros minerales. Entonces, yo creo que una vez más, los pueblos tenemos que organizarnos y desde abajo nosotros formular nuestra propia constitución. ¿Cómo la queremos? ¿Qué queremos cambiar? Los de arriba son pocos, eso es lo que nos falta entender a muchos. Arriba solo son un grupo de 14, 15 familias que intentan manejar el país, pero nosotros somos millones. Entonces yo creo que si nos proponemos, podemos cambiar esa constitución para parar con la criminalización a los luchadores sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por esas palabras, ¿no? Y efectivamente lo que Rosa nos dice en sus últimas palabras, cómo los pueblos tienen que hacer su propia constitución y desde ahí luchar por la justicia. Adelante, por favor, Hernán Laime, magistrado de Puno. Ya, gracias, Raquel. Bueno, cuando se hace mención a conceptos bastante genéricos, macro, de pronto todo parece una ilusión. Sin embargo, quiero partir por una cosita que había mencionado Andrés sobre condiciones de vida de las personas. Los cambios de arriba para abajo a veces pueden sonar una ilusión, pero los cambios de abajo para arriba en realidad tienen un aterrizaje concreto en situaciones concretas. Allí donde ha habido, por ejemplo, coordinación de los sistemas de justicia, y esto quiero responder una o dos preguntas, sería ambicioso responder todas, pero ¿qué se hace desde, digamos, qué se puede hacer desde el Poder Judicial? Por ejemplo, el acercamiento a los sistemas de justicia, los niveles de coordinación, de cooperación, de ayuda recíproca, para resolver problemas concretos que afectan a la sociedad en su conjunto, principalmente en estos momentos de gran crisis económica, como es la inseguridad ciudadana, como es la corrupción, pueden ser enfrentadas de mejor manera si las justicias caminan juntas, si las justicias dialogan. No se puede dialogar con las manos manchadas, naturalmente, ni de uno ni de otro lado. Eso demanda que también en este proceso de acercamiento
este proceso de andar, de conocernos, de dialogar, de tomar acuerdos, vayamos mejorando también nuestros comportamientos de uno u otro lado. Y naturalmente, ese es un proceso de largo aliento. Yo me atrevería más bien a señalar que la justicia intercultural, al margen de las concepciones que se tenga, si es funcional o no al sistema, yo creo que es un espacio profundo que los pueblos, si bien esto se creó por organismos internacionales, pero los pueblos van entendiendo que es un espacio de diálogo con el otro sistema que en algún momento los invisibilizó, pero que hay la necesidad de repente de que sus nuevos integrantes, nuevos jueces, nuevos fiscales, que ahora son en su gran mayoría provenientes de sectores que anteriormente no lo eran, incluso hasta en los apellidos, como iba a imaginar que antes iba a ser juez, pues una persona que apellide Quispe o Laime o Mamani, ¿no? O que tenga procedencia campesina, era inimaginable, ¿no? Pero en estos tiempos están cambiando y generalmente los jueces, que yo les llamo jueces interculturales del Poder Judicial, de alguna manera tienen raíces, un compromiso, no solo con sus familias, sino también con los pueblos de los cuales proceden. Yo abrigo más bien la esperanza, ¿no? De que dentro de este concepto, dentro de este trabajo que viene realizando Roberto, juntamente con jueces panamericanos, en relación directa a lo que plantea el Papa, una descolonización de la sociedad en su conjunto y particularmente la justicia, sí es posible, pero no desde arriba, creo, sino desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo más simple, desde cuestiones que pueden ocurrir en una base rondera, en un distrito, quizás en una provincia, un departamento y de repente llegar a los aspectos nacionales. Solo eso, Raquel, gracias. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Bueno, han llegado un par de preguntas más. Por favor, en estos minutitos que nos quedan, a ver si los podríamos ver. Justamente nos dicen, ¿cómo se podría garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la justicia? Otro, nos dicen aquí, ¿qué puede hacer la justicia frente al genocidio y la persecución contra los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos? No sé si por favor podemos hacer una última rueda al respecto. Y hay otra más. ¿Cómo mejorar la formación de los jueces y los operadores de justicia para que comprendan la agenda de la descolonización? Por favor, si podemos hacer una última rueda al respecto. Adelante, Andrés. Bueno, en relación a cuáles son las herramientas que pueden habilitarse frente a las persecuciones, al genocidio, a la negación de sectores populares cuantitativamente importantes, etcétera, lo que están describiendo a través de los mensajes. Obviamente hay falencias institucionales para resolver ese tipo de situaciones, porque si no, no existirían las preguntas. Las preguntas están porque hay una sensación bien fundada de carencias del sistema para poder controlar, neutralizar e impedir este tipo de prácticas que siguen existiendo infelizmente en muchos de nuestros países. Creo que hay que trabajar mucho con la organización política y social. Hay que fomentar la unidad de los sectores populares. Hay que luchar contra el divisionismo, contra la marginalidad y sobre todo unir las fuerzas para lograr que las instituciones puedan en definitiva brindar soluciones, porque si no, cual cuesta mucho salir. O sea, las instituciones brindan soluciones en la medida en que están ocupadas
por personas capacitadas, aptas, honestas y fieles a sus principios. Entonces, para eso hace falta un trabajo arduo, fatigoso, pero continuo, para poder depurar las instituciones. Mientras las instituciones estén cooptadas por sectores que tienen miradas sesgadas, racistas, fundadas en intereses foráneos, etcétera, va a ser muy difícil que las instituciones brinden soluciones. Así que el gran desafío es la depuración de las instituciones. Bien, gracias, Roberto. Roberto también en la primera parte nos hablaba de la importancia de formar, ¿no? A los jueces, una formación que comprenda la realidad, y ahora le añade a esto el compromiso, luchar contra el racismo, tener personas honestas en las instituciones. Rosa, por favor, adelante. Doctora, sí, podría repetir la pregunta porque se interrumpió un poquito y no escuché la pregunta. Bueno, había más preguntas tal vez dirigidas al Poder Judicial que decían cómo se podía garantizar mejor los derechos de los pueblos indígenas, también cómo podían combatir el genocidio y cómo terminar la persecución por la justicia ordinaria de la justicia indígena. Bueno, yo creo que es un poco ambicioso, pero es bueno soñar. Y los ronderos siempre soñamos con que en cualquier momento tengamos una verdadera justicia, que los jueces y fiscales tomen conciencia de su rol, de su papel que ellos desempeñan, que sean conscientes del término justicia, porque realmente no están, no son conscientes de las injusticias que vienen cometiendo, porque no es un poder de justicia, no, es un poder de la injusticia realmente. Entonces yo creo que esperar eso tal vez es solamente un sueño, pero no perdemos la esperanza que así lo sea. Y lo otro pasa porque en nuestro caso, con respecto a las rondas campesinas, ellos lean el artículo 149 de la Constitución y lean y escudriñen el quinto plenario que fue aprobado en el 2009, en donde está clarísimo, ¿no? Cuál es nuestro papel, qué cosas hacemos los ronderos y que se nos debe respetar nuestros acuerdos, se nos debe respetar nuestros arreglos como cosa juzgada. Esperamos pues que realmente cada juez, cada fiscal tome conciencia de eso. Y también pues los abogados, ¿no? Porque se ha convertido prácticamente la justicia en un negocio. Lo que no sucede con las rondas campesinas, ¿no? Nosotros desarrollamos nuestra justicia en asamblea, a diferencia de los jueces que solamente se reúnen, uno es el que da el veredicto y hay nosotros es en asamblea. Y la asamblea no se puede equivocar uno, pero no todos. Por eso es que nosotros podemos hacer arreglos que los jueces han demorado años, nosotros lo hacemos en horas o en minutos tal vez. Y eso a veces les duele que nosotros, siendo iletrados, como a veces nos llaman, ignorantes como nos llaman, estemos en la misma capacidad de solucionar problemas que ellos no lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Hernán, por favor. A ver, Raquel, esto me hace recordar, las preguntas me hacen recordar una anécdota que quiero contarles, ¿no? En una oportunidad estaba acá el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en Juliaca y había una reunión de las rondas en Santa Rosa, que estaba más o menos a 1 hora y media, y me llaman y me dicen, ¿dónde vas a ir? Le digo, voy a ir ahí. Ya vamos, me dice, y estábamos con la presidenta de Junta de Fiscales, estábamos con el general, si mal no recuerdo, yo estaba como presidente de corte, y llegamos al lugar y se acerca un rondero, un comunero, y le saluda, Hueracocha, Alimpuncha y Cacho, y Mainaya. Y el otro le dice, Gilacata, Asque, Moxa, Urquipana. Y el presidente del Consejo Nacional miraba allá y no entendía. Y otro rondero viene y le dice, doctorcito, te estamos saludando, gran señor, que tengas un buen día. Y eso fue lo que nos pasa a nosotros cuando vamos donde la policía, cuando vamos donde el fiscal, cuando vamos donde el juez, no nos entienden.
Y entonces, a consecuencia de eso, se prometieron en dicha oportunidad modificar el reglamento de nombramiento de jueces y fiscales, que en los lugares donde se habla el idioma quechua aymara se debe impartir justicia de acuerdo al idioma y los jueces deben tener esa habilidad. Y desde entonces, pues los jueces estaban estudiando por todo sitio, quechua, aymara, shipibo, xáninca, una locura de estudio de los idiomas. En el fondo era solo la punta del iceberg, porque no estaba solo el idioma, pero en realidad dentro del proceso mismo, no sé, yo no me imagino cuánta gente ha sido condenada. Creo que deberíamos de pedir perdón por todos los fallos injustos que hemos dado a personas que no sabían de repente por qué se les estaba juzgando, de qué se les estaba juzgando, no se comprendía su cultura, ¿no? O además también que ellos pues no pueden ser pasibles de sentencias de penas privativas de la libertad efectivas. Podía optarse por otras formas de pena distintas, y si nos damos cuenta, por ejemplo, en Puno, me acuerdo que, y fui a conversar con los del INPE y decían que cerca del 70% eran gente de las comunidades campesinas. Y aquí también, de repente, valga la reflexión, muchas veces los pueblos originarios ya no visitan también pues a los integrantes. Creo que esa es una agenda también para los pueblos, ¿no? En fin, yo creo que es un camino largo por recorrer. Si vamos a querer de repente hacer críticas al sistema de justicia, yo me cansé ya de escuchar tanta crítica, pero ya se han cansado de repente de usar adjetivos conmigo, que ahora ya hemos terminado siendo amigos con los hermanos de las rondas. Yo de repente abogaría que muchos colegas, jueces, fiscales, policías, que con quienes también me encuentro muchas veces, y fiscales también que de alguna manera van, digamos, en camino, podamos acercarnos cada vez más. Eh, ¿Cómo se puede decir? Retroalimentar nuestro propio sistema de justicia con esas maravillosas maneras de cómo ellos resuelven los casos, por ejemplo, el caso de violencia familiar, los seguimientos que le hacen al tema para que no se produzca estos hechos. Y, por ejemplo, en unas decisiones que había yo emitido acá en la sala de apelaciones, dijimos, ¿no? Medidas de no repetición, que el juez vaya a la casa de la persona agredida, que el juez esté permanentemente dialogando con las personas que de repente han infringido, como recogiendo las experiencias de la ronda. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Interculturalidad, retroalimentación, cooperación, diálogo permanente, en términos de horizontalidad, en términos de afecto, de cariño y sobre todo de sinceridad. Creo que eso es importante, de buena fe, como diríamos. Hay esperanzas. Yo creo que sí hay esperanzas. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Vamos a pedirles que pongan sus cámaras para hacernos una foto. Creo que en este conversatorio lo que más quisiera resaltar es este diálogo, como decía Andrés, este escuchar y conocer la justicia de los pueblos, ¿no? Que ya su mera práctica es un reto para iniciar este camino de la descolonización. Nos han hablado de esfuerzos institucionales que hay que hacer desde la formación universitaria, la formación de magistrados, los procesos de contratación. Hernán nos hablaba de los esfuerzos para garantizar los derechos de pueblos indígenas en la justicia ordinaria, como el uso de sus propios idiomas, la aplicación del convenio 169 de la OIT, que habla de sanciones alternativas a la prisión, y hay un 70% de presos indígenas que no debería de haber, aun cuando fuera de competencia ese caso por la justicia ordinaria. Y Rosa nos decía, lo primero, respeten la justicia indígena, respeten la justicia especial. Somos iguales, nuestros fallos, nuestras decisiones se toman en asamblea y tienen el mismo valor que las decisiones de la justicia ordinaria. Bien, hay muchos retos que han planteado y Roberto nos recordaba este vínculo entre los esfuerzos por la descolonización que se dan desde las propias organizaciones sociales, que no se pueden desconectar de los esfuerzos para descolonizar la justicia. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. No sé si Roberto quieres darnos unas palabras de cierre, por favor, para
en este miércoles, por la descolonización que estamos inaugurando. Me estaba olvidando también antes de ello, que hay un par de publicaciones que me han pedido que recuerde, que es justamente una de ellas, no sé si la ven bien, aquí se llama Chanichay, que esta mañana han estado Hernán y dos autoridades ronderas presentándola. Es ese libro Chanichay rondando en los pueblos por la justicia, seguridad y buen vivir, que está escrito por dos autoridades ronderas de Carabaya, Puno, y tal vez creo que la invitación es que todos los jueces, los y las juezas y operadores de justicia puedan leer este libro y cómo es la experiencia de las rondas campesinas. Y está escrita esta obra justamente por dos autoridades ronderas. También les invitamos a leer el dossier Perú sobre la crisis de representación política y demandas indígenas para la descolonización del Estado, que incluye no solo un análisis de la crisis actual, sino también las propuestas de los pueblos indígenas y afroperuanos para una participación en el Estado, garantizando lo que dice el convenio 169 de la OIT, que es una cuota de representación en todas las instancias de decisión del Estado. Bien, muchísimas gracias, y Andrés, te doy las palabras de cierre. Adelante. Muchas gracias, Raquel. Solo agradecerles este par de horas que realmente para mí son muy valiosas porque es una fortuna poder escuchar distintas voces, distintas experiencias, algunas realmente conmovedoras. Escuché muy atentamente lo que comentaba Rosa, conozco por ella y por otras fuentes, situaciones realmente complicadas que vive la República Hermana de Perú, y realmente es muy valioso el trabajo que hacen, la valentía con la que lo hacen, y debería ser un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Así que muy agradecido. Pongo a disposición para todas y todos la estructura de Copaju, que es una estructura formalizada por el Papa Francisco en este año, en agosto de este año. Es una estructura oficial del Vaticano, está a disposición de ustedes para lo que pueda ser útil, y por supuesto contamos con la participación de todos y todas en nuestra organización. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche allá en Perú. Muchísimas gracias nuevamente a todos, y una última recomendación. Está publicado ya en el sitio del Vaticano, les vamos a mandar a todos los participantes también el resumen del evento de la cumbre sobre descolonización y justicia, compilado por Roberto, así es que creo que va a ser muy útil que todas y todos puedan leer las presentaciones, los documentos, las ponencias de todas y todos los participantes, como de nuestro querido maestro Enrique Dussel, del propio Roberto, y también yo tuve el honor de participar con ustedes, así es que esperemos que ello también sea materia para las reflexiones de los miércoles de la descolonización. Listo, muchísimas gracias. Una foto de todos los que estamos participando. Y gracias a todas y todos los que nos han seguido también por las redes de los diferentes países que han estado participando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Roberto, Hernán, Rosa y Josué. Y a todo el equipo del IDS. Chao. Buenas noches. Gracias. Bien, hasta